¿Cómo pintar un paisaje urbano con acuarela? De eso se trata este video y te lo voy a enseñar desde mi experiencia. La verdad no sabía qué pintar y entré un momento en Pinterest, vi una imagen que me gustó mucho, que es esta, que es un paisaje de la ciudad de Roma. Me encantó las luces que tenía. No encontré la fuente del autor de la fotografía. Si la encuentro, se la voy a colocar aquí en el video. Pero de todas maneras, esto como es un ejercicio, la estoy utilizando precisamente para eso, para practicar, ya que tiene unas luces muy hermosas y eso es lo que quiero plasmar en esta pintura. Voy a pintar este paisaje en 3 etapas. Etapa 1, pinto las luces. En la etapa 2, pinto los tonos medios y algunas sombras. Y en la etapa 3, pinto las sombras más oscuras y los detalles. En la primera etapa, recuerda que tienes que pintar en tonos muy claros, con mucha agua, poco pigmento, para que esta etapa te sirva de luces, para que luego cuando vengas con tonos oscuros resalten. Entonces ten en cuenta este pequeño detalle, porque de lo contrario la acuarela te va a quedar muy oscura. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta en esta etapa es que no te tienes que preocupar por el dibujo. Olvídate de quedarte restringido en el dibujo que hiciste. Si pintaste un edificio, tratar de no pasarte de la raya. No, eso no importa en esta primera etapa. Aquí lo que vas a pintar es una especie de atmósfera, de cómo va a ser la temperatura de tu acuarela. Por eso ves que yo en ningún momento me detengo en las líneas, a menos que quiera dejar un espacio en blanco sin pintar. Eso también lo tienes que tomar en cuenta, porque si pintas un espacio y luego quieres recuperar ese blanco, se te va a hacer muy difícil, sino que imposible hacerlo. Así que en esta primera etapa, pinta claro, pinta sin preocuparte del dibujo y pinta respetando las zonas que quieres que queden en blanco. Cuando comencé a pintar, se me olvidó prender la cámara y por eso no filmé la parte del cielo en el momento que lo estaba pintando. Así que te comento cómo lo hice. Yo tomé un poco de azul cerúleo con un poco de azul cobalto y con bastante agua empecé a pintar. Luego, cuando iba bajando más hacia la zona del horizonte, tomé un poco de amarillo ocre, naranja y un poco de siena. Con eso hice una mezcla y comencé a pintar toda la parte del horizonte y una parte de los edificios de los costados. También me sirvió para pintar la parte del suelo de la carretera y un poco de donde yo visualizo que van a estar luego las sombras. En la parte del medio traté de dejarlo en blanco, porque allí precisamente es donde quiero que esté la máxima luz de esta pintura. También dejo un espacio en blanco sin pintar debajo de esta edificación, esta ruina que está en el centro, porque luego voy a atacar esa sombra con unos tonos más fríos y decidí dejarlo así para luego concentrarme en ella. Como ves, estoy pintando con muy pocos colores. En verdad aquí lo que me importa es la temperatura que le quiero dar a la pintura, que es una temperatura cálida. No me preocupo tanto del color, me preocupo más del tono que quiero conseguir. Y en este momento, en la parte del horizonte, trato de conseguir un tono un poco más oscuro y sin preocuparme por la definición de los edificios. Ahora sí, cambio un poco de color porque voy a pintar la grama, el espacio que está en la parte inferior de la pintura, con un verde. Entonces trato de utilizar un verde acorde a el tono cálido que le quiero dar a la pintura. Le agrego a ese verde un poco de siena. De esa forma logro que todos los colores entren en una armonía. En esta parte, para que la pintura no quede plana, voy jugando con diferentes tonos y valores en la parte del césped, porque entiendo que el césped no es de un solo color, o la grama no es de un solo color. En algunas partes es más oscura, es más azulada, en unas partes es más rojiza, en otras partes es más amarronada. Entonces voy de a poco, con pinceladas sueltas, creando esta sensación.
Al final, en este estilo de pintura, no busco un hiperrealismo, lo que quiero es crear la sensación de que allí hay una especie de jardín. Cuando llego a la parte más baja de la obra, en esta parte le quiero dar un tono más frío para así crear un contraste por temperatura que siempre queda bien. Entonces lo que voy a hacer es agregarle a este mismo verde que estoy utilizando un poco de azul, le agrego más azules. De esta forma el verde se va a ver más frío y la pintura se va a ver un poco más interesante. Siempre es bueno en la parte de abajo oscurecer la obra para que así el ojo se dirija hacia el centro de la pintura, que es donde en este caso quiero que se concentre la atención. Como ves, he ido dejando espacios en blanco que luego me van a servir para dar esa sensación de que allí ahí rebota la luz. Entonces tenemos esos pequeños destellos. También me sirve para insinuar ciertas piedras, y en este caso estas son ruinas romanas. Entonces luego voy a poder dedicarle un poco de tiempo con tonos más fríos y detalles. Todos estos detalles son importantes para que la obra en general tenga una riqueza visual interesante y no quede plana y sin tanto espíritu o sin tanta alma. Bien, una vez ya termino de pintar todo lo que es el fondo y las luces de mi pintura, seco la obra. En este caso utilicé un secador, y una vez seca la obra comienzo la segunda etapa, donde voy a pintar con más pigmento. Voy a tener cuidado de las formas y con poca agua para tener mayor control y precisión y empezar a darle la forma a todos estos edificios. Como ven, en esta etapa sí voy teniendo mucho más cuidado, respetando las formas, pero igual hay que tratar de que sea de una forma suelta para que la pintura no quede tan rígida. Otra cosa importante es que tienes que ir variando el tono y el color, más que el color, la temperatura, a medida que vas cambiando de zona, para que no quede tan plana la pintura. En la parte de arriba de los edificios empecé a utilizar colores más agrisados, y en la parte más baja colores más oscuros, para ir dando esa diferenciación entre lo que es una zona alta, que le da más luz, y una zona baja de los edificios que por lo general le da menos luz. En esta etapa también voy dejando algunas zonas sin pintar para que ese color de fondo ya me sirva como rebote de luz. Algo muy importante que debes tener en cuenta es saber qué es lo que va a tener mayor importancia en tu pintura. ¿A qué quieres que las personas le presten mayor atención? ¿Para qué te sirve eso? Para saber que hay espacios en tu pintura que tienes que dejar sin mucho detalle, para que luego la persona que vea la pintura va a dirigir su mirada a los lugares que más tienen detalles en la pintura. En este caso lo que quería pintar era la ruina romana que está al centro de la pintura. Entonces todos los edificios que están en la parte de atrás, incluyendo el edificio que está del lado izquierdo, van a tener mucho menos detalles que la parte central. Entonces voy pintando, simplemente cambiando el valor, cambiando el tono de cálido a frío por toda la parte que no va a tener tanto detalle. Eso sí, respetando las zonas más luminosas, que en este caso son los techos de los edificios, que generalmente le pegan mucho más luz. En otras caras de los edificios las voy a hacer en tonos más oscuros para ir creando volumen, pero como ven, sin dar lujos de detalle. Si ven en la foto, hay muchísimo más detalles que lo que estoy pintando. ¿Por qué? Porque lo que quiero es pintar la ruina romana del centro. Entonces, para lograr pintar eso sin ser tan obvio, porque al final esto es una síntesis de esa foto, esta es una de las formas en las que se puede lograr ese efecto. Y como me gusta decir, yo lo que quiero pintar es la sensación de un momento, no una foto o una ilustración. Por eso aquí lo importante es lograr esa atmósfera, esa sensación de temperatura que había en ese momento, o que me imagino que había en ese momento, y ganarle a la foto, porque el arte o el objetivo del arte debería ser ganarle a lo que estás viendo, porque si no, para eso está esta foto que está muy bien, está perfecta, pero si yo quiero pintar algo, la intención final es
ganarle a lo que estoy viendo. ¿Y cómo se le gana a lo que estoy viendo? Interpretando con colores, tonos, temperaturas, que son las herramientas que tenemos los artistas. O por lo menos eso es lo que yo creo. En esta etapa ya aprovecho de darle algunos detalles o insinuar algunas ventanas en los edificios, pero como ven son apenas algunos puntos más oscuros y ya da la sensación de que allí está una ventana. Para eso sí pasar al punto focal de la pintura, que es esta ruina. En esta parte las sombras las quiero dar un poco más intensas, también en tonos más fríos. ¿Por qué? Porque si toda la pintura es cálida, ahora sí comienzo a pintar el punto focal de la pintura, que es esta ruina. Comienzo con tonos más fríos, así creo algún contraste de color, contraste de temperatura, y voy con más cuidado, dándole más detalle y más tiempo a la elaboración de esta ruina. Muy importante cambiar el tono y el valor y la temperatura dentro de cada espacio de la pintura. De esta forma vamos a conseguir que no sea una pintura plana y da una sensación de volumen más interesante. Y como ven, voy pintando las columnas de la forma como les estoy comentando, cambiando tonos, cambiando temperaturas, valores. De esa forma tiene una riqueza visual más interesante. Llego a la parte de abajo con tonos más fríos, algunos tonos más oscuros, pero eso sí, siempre manteniendo una pincelada suelta para que sea congruente a la forma en que he pintado toda la pintura. Luego de eso, comienzo a pintar de una forma muy rápida el edificio de la izquierda, donde el detalle principal que le voy a hacer van a ser estas puertas, estos arcos muy característicos, pero como ven, sin tanto esmero en el detalle. Una vez más pinto la forma del edificio con un tono cálido en la parte superior y lo voy oscureciendo y enfriando a medida que voy bajando. Dejo algunos espacios en blancos que van a ser el reflejo de la luz y sin mucho lujo de detalle llego hasta la parte donde están los arcos. Ya podemos dar por concluida la etapa 2 y comenzamos con la etapa 3, la etapa de dar sombras y detalles a la pintura. Estas sombras siempre van a ser, no siempre, pero en este caso van a ser en tonos fríos. Así generamos contraste por temperatura, como ya les había comentado. Y empezamos a dar esos detalles finales que terminan de darle ese carácter y definición que nos hacía falta. Si en esta parte notan un cambio de luz, es que se me quedó sin pila el teléfono y ahora estoy grabando con la cámara porque también estaba sin pila. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Como ven, en esta etapa son solo detalles mínimos de definición más que todo, con prácticamente cero agua. Es pintura muy espesa la que estoy utilizando en este momento para que las líneas queden lo más definidas posible.
aprovecho de recuperar un poco de la oscuridad que se había perdido cuando estaba dando el lavado de las sombras.